De bendición, es tarde en que, bueno, Dios va hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y en la Biblia tenemos distintas cartas, ¿no?, de distintas personas, apóstoles, discípulos, que han escrito, inspirado por la presencia del Espíritu Santo, para nosotros, ¿sí? La Escritura también fue escrita por los hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros vivamos conforme es la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Aquí Santiago, uno de los discípulos, empieza a escribir una carta para los que, bueno, tuvieron que huir de Jerusalén, para la iglesia en general, para los judíos que habían ido a distintas provincias, a distintos países, porque corrían, y era un propósito de Dios que salieran de ese lugar para llevar la palabra de Dios, para que otros conociesen la palabra de Dios. Pero Santiago expone algo que la declaración de creer en Cristo Jesús nos salva. Eso es lo que está diciendo, porque algunos declaran que son cristianos, algunos declaran que se congregan, y hoy hay un tiempo que todo el mundo declara esto, declara lo otro, pero aquí Santiago es como si, bueno, estuviera viviendo en esta época, ¿no? Yo puedo decir, cualquier persona puede decir, bueno, yo soy cristiano evangélico, me congrego, voy asiduamente o voy cuando me sobra el tiempo. Y Santiago está hablando de algo más profundo. No es solo la declaración, no es solo decir que somos, sino que tenemos que ir a los hechos. Vivir la fe en Cristo Jesús, la fe que he creído y he confiado. Vivir en fe es vivir la vida que Cristo vive, que Cristo vivió, que Cristo me mostró. Vivir en fe es lo que me hace provocar cambios en mi vida. Cuando yo creí, cuando vos creés, de eso se trata, creer y creerle a Él para transformar nuestras vidas. Porque podemos decir que tenemos fe, y nuestra fe no está basada en la palabra, aunque la conocemos, porque podemos conocer la palabra y no vivirla. Podemos leerla y no practicarla. Podemos leer en ella lo que dice y quizás vemos nada más que las promesas que Dios hace, y entonces vamos y reclamamos esa promesa, pero las promesas que Él hace es para aquellos que lo aman. Tantas veces dijo la palabra de Dios, aquel que lo ama, aquel que lo busca, para sus hijos. Si bien Dios por misericordia sana a personas, pero la sanidad no te hace salvo. Si bien Dios por misericordia te da un poquito más en la economía, pero eso no salva. Y si bien tenés una sabiduría extraordinaria en la palabra, el conocimiento en la palabra, pero no la vivís, no sirve. Porque hay una parte que Santiago dice que los demonios también creen en la palabra de Dios, pero tiemblan. Porque hoy declaramos mucho y hacemos nada. Entonces es tiempo de creer y confiar y empezar a vivir en función de lo que la palabra me dice. ¿Amén? Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos a estar leyendo así esa palabra, esa porción bíblica, porque viene hablando de la fe que, bueno, si alguno se encuentra en prueba, ¿sí? La fe, cimentado en la fe, vamos a adquirir la paciencia, porque eso tenemos que lograr. La paz de Cristo, la paz en nuestro corazón, esa paz que Cristo la da, y esa ciencia para vivir y entender la palabra de Dios, para comprender la profundidad de la palabra de Dios,
para entender que no nos llamó para juzgar al cristiano o evangélico, como quiera llamarlo, no nos llamó para eso. No podemos jugar con Dios. Dice, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra esto. A ver, ¿quién me lo puede leer? Que dice así, ¿sí? En Santiago capítulo 1, versículo 22. Y luego quiero que me pongan en pantalla capítulo 2, versículo 14 al 16, ¿sí? ¿Quién lo puede leer? Dice así la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que vivimos en un mundo diferente. Creemos que vivimos con una religión que nos marca y que nos lleva, y creemos que nuestra religión es la que sirve. Creemos que nuestro pensamiento es el que vale. Pero la palabra de Dios dice aquí que nosotros tenemos que no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Hay muchos, y Santiago habla, dice que si nosotros vemos a alguien desnudo, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle. Eso es una obra de bien. Si está con hambre, darle de comer. Eso es una obra de bien. Eso es lo que te lleva a tener misericordia de los demás. Hay muchos que hoy ayudan muchos a los de afuera. La palabra de Dios es clara. Nos dice a nosotros que nosotros ayudemos principalmente o primeramente a la familia de la fe. Pero claro, queremos mostrarnos ante el mundo que somos buenos, dadivosos, caritativos, y vamos y llevamos a aquella gente que necesita. No digo que esté mal, pero delante de los ojos sí, porque si yo tengo a mi lado a alguien que está descalzo, no le puedo llevar un calzado al otro que vive a 200 kilómetros. ¿O no debería? Yo tengo que mirar a mi hermano, al que está al lado. Y esto sucede no solo en el pueblo de Dios, esto sucede entre pastores también. Hay pastores que tienen demasiado y ven al otro que anda casi descalzo y no es capaz de preguntarle, ¿necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Vivir la palabra no es solo oírla, sino vivirla. Si yo veo que mi hermano sufre, tengo que sufrir con él. Si veo que llora, lloro con él. Si se alegra, me alegro con él. Si está en necesidad y yo tengo, aunque sea un pan, la mitad se la tengo que dar. Debo dársela. Eso es empezar a vivir como Cristo vivió. Cristo no le dio de comer a los de otro pueblo. Él le dio de comer a la congregación de Israel. Él no anduvo corriendo y llevando allá. No, él le dio cuando multiplicó los panes y los peces. Era el pueblo de Israel, el que sabía que podía Dios descender maná o enviar maná del cielo para alimentarlos, pero estaban necesitados. Y saben que esas personas que fueron alimentadas allí por Jesús empezaron a buscarlo a Jesús. Y esto tenemos que entender nosotros. Empezaron a buscarlo a Jesús por lo que le había dado de comer. Muchos buscan al Maestro por los panes y los peces y no buscan para tener vida y vida abundante en Cristo Jesús. Y él mismo le dijo, ustedes me buscáis no por las señales, sino porque les di de comer. Y las señales son más importantes que el milagro que hice para multiplicar los panes y los peces. La señal es que tenés que vivir
la vida en Cristo. La señal es que tenemos que caminar como Cristo anduvo. Esta es la señal. Muchos dicen, Señor, manda una señal. La señal es que Él murió por nosotros y derramó su sangre preciosa, y derramó su sangre allí y resucitó, porque la muerte no pudo retenerlo, y está sentado a la diestra de Dios abogando por cada uno de nosotros. La señal es que nuestra vida va siendo transformada, regenerada para la gloria de nuestro Dios, y devolviéndonos la imagen al cual nosotros fuimos creados al principio, porque perdimos esa imagen, y la imagen es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Pero claro, miramos, es mejor a los de afuera. Cuando vino la mujer sirofenicia, ¿qué le dijo Jesús? Cuando le pidió por favor que sanase a su hija, el Señor Jesús le dijo, no es bueno quitar el pan a los hijos para darlo a los perrillos. Esta mujer tuvo una fe extraordinaria. No se enojó por la palabra que Jesús le dijo. No dijo, bueno, me estás tratando de perro o de perra. No. Esta mujer dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de tus hijos. Y qué tremendo es esto. Vivir la palabra. No ser solo oidores, sino hacedores. Empecemos a hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Y entregar tu corazón a Cristo, que es lo primero. ¿Qué tengo que hacer? Es rendirme todo a Él. Es rendir mi voluntad, mis sentimientos, mis emociones, mi familia, mi vida total, rendirla a Cristo. Porque lo que Dios me ha dado, me lo ha dado y no me pertenece, porque mis hijos son mis hijos, pero no son míos, porque Él me lo dio. Porque el auto que tengo, yo digo que es mío, pero no es mío, porque Él me lo dio. La casa que tengo no es mía, porque me la dio Él. Hay muchos que dicen, bueno, los dones son míos porque Dios me lo dio a mí. No son tuyos, los dones son de Dios, porque Él va a demandar y Él va a reclamar los dones que Él te dio. Amén. Porque eso dice su palabra. A uno le di 10, a otro 30, a uno 5. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Se lo vas a sacar? Porque le pertenecen a Dios. Vivir la vida en unidad, vivir la vida en armonía, vivir la vida ayudando a otros, y no importa el tiempo, aún el tiempo no es nuestro, es de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículos 14 al 16, vamos a leerlo ahí, ¿sí? Gloria a nuestro Dios. Miren, hay muchas personas que están sirviendo a Dios y que no viven la palabra. Con falta de perdón, no viven la palabra. Porque la falta del perdón te ata, te pone presa. Cuando Jesús dice que tenemos que perdonar, cuando nosotros hablamos del Padre Nuestro, el Padre Nuestro termina ahí una parte que dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben. Y Jesús termina diciendo en otro ahí nomás cerquita, dice, bueno, así, si vosotros no perdonáis a los que te ofenden, tampoco el Padre va a perdonarte. Oh, Raquita, Ramasota, bendito y bendito Dios. Santo eres, Señor. Eres fiel. Oh, Señor. Te adoro. Jesús. Es tiempo de entender. Es tiempo de comprender. Es tiempo de empezar a vivir. Es tiempo de liberarte, porque vivir la palabra no es solo oírla, tengo que vivirla. Y si Dios dice en mi corazón, y si Dios me habla a mi mente, y Dios habla a tu mente y a tu corazón, y te dice que bueno, que hay que perdonar, porque Él nos perdonó a nosotros.
sin merecerlo. Ah, pero a mí me hicieron tantas cosas. A mí me arruinaron la vida. A mí me despreciaron, a mí me abandonaron, a mí me golpearon, a mí me lastimaron. ¿Y a Cristo qué? Le hicieron lo mismo. Pero si Él soportó por amor a nosotros, recibió golpe por culpa nuestra, insultos por culpa nuestra, fue abandonado por culpa nuestra, fue traicionado por culpa nuestra, fue azotado por culpa nuestra. Lo único que hizo es abrir su boca para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos perdonó en la cruz. Y hoy recibimos ese perdón y estamos aquí por ese perdón, porque Dios nos perdonó y nos lavó en su sangre y nos hace acepto delante de Dios. Pero nosotros tenemos que vivir la palabra, entonces tenemos que empezar a practicar, a vivir lo que Dios dice en su palabra, porque no solo somos oidores, sino que tenemos que ser hacedores. Eso dice la palabra de Dios allí, ¿sí? Vamos a leer en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Quién lo puede leer con voz fuerte y clara? ¿Sí? Gloria a nuestro Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén, gloria a Dios. Miren qué tremendo esto, ¿no? ¿Qué evangelio, qué religión estás viviendo? ¿O estamos viviendo? Si querés vivir, si querés tener la salvación, esto también obra en beneficio de cada uno de nosotros. Dice su palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Y esa no puede salvar. La fe que obra, esa salva. Y la fe que tengo en Cristo va salvando y transformando mi vida, y puede ir salvando y transformando tu vida. Pero ¿de qué va a aprovechar si alguien viene y te pide, un hermano, el que está al lado tuyo, que sabes que estás pasando necesidad y quizás mirás para el otro lado? Hay necesidad. Si sabes que tu hermano está en pobreza espiritual, ayúdalo, porque ha caído. ¿Por qué sé yo? Se descuidó, pero ayúdalo. Ayúdalo en el mantenimiento. Ayúdalo en el amor. Cuando estás en necesidad, mire, muchas veces Dios me ha llevado no decirle nada ni por alguna persona, simplemente es abrazarlo. ¿Y saben cómo se quiebra? Porque Dios obra, porque necesitaba el abrazo de alguien. Pero algunos por ahí dicen: ay, no abraces porque ¿qué van a decir? ¿Se pueden confundir? Estaba prohibido tocar a los leprosos, porque bueno, el que tocaba a un leproso se contaminaba para la ley judía. Pero Jesús los tocó, y de eso se trata. Pero tenemos que entender que Dios quiere liberarte en este tiempo, quiere sanarnos, quiere una iglesia, una congregación sana, quiere tu corazón restaurado, porque Él lo va a hacer. Pero tengo que yo reconocer que estoy equivocado. Tengo que reconocer que necesito la intervención divina de Dios para vivir, porque tengo que vivir, Señor, si tu palabra me dice que debo perdonar,
Y a mí me cuesta, sí que me cuesta. Sí que cuesta. No es fácil. Pero todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Probar, gustar de esta comida que hoy Dios te está dando. Da el paso de fe y decirle: Señor, para mí esto es imposible, para mí es algo que me pone tan mal, y Señor, me han hecho tantas cosas, pero Señor, tu palabra dice esto, y hoy decido que tú tomes el control de mi corazón. Dispongo mi corazón al perdón. Dispongo mi corazón para amar. Dispongo mi vida para que tú utilices mi vida para restaurar, para fortalecer, para levantar al necesitado. Porque sin obra, la fe sin obra es muerta, y sin fe también es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Este es un tiempo. Aquel que no hace esto, Jesucristo muestra lo que es esa persona. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 26 vamos a leer: aquel que recibe la palabra pero que no la vive, que la oye pero no la practica, Jesús dice que es semejante a alguien, a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Mateo capítulo 7 versículo 26. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene? Vamos a leer, el que lo tenga. Capítulo 7, versículo 26. En el nombre de Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Cualquiera que oyes estas mis palabras y no la pone por obra, no la vive, de eso se trata, de vivirla, de eso se trata, de poner por obra, de practicarla. Claro, pero ¿cómo la voy a vivir si no creo lo que me dice su palabra? Si estoy confiado en mis fuerzas, en mi intelecto, en mi sabiduría, en mi conocimiento, si me baso en eso, estoy diciendo: yo no te necesito, y voy a basar mi filosofía, mi humanismo, todo lo que venga, lo que el mundo ofrece, y en eso voy a confiar. Y dice la palabra de Dios que es un hipócrita, es una persona que no ha entendido lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos conforme a su palabra y edificar sobre la arena. ¿Cuánto puede durar una casa sobre la arena? Mira, nosotros hemos estado en la costa. Yo me acuerdo un año que estábamos justo frente a la costanera y se levantó una tormenta que sacudía todo. Y en uno de esos sacudones oí que una ventana había volado de la parte de arriba del primer piso donde dormían mis hijos. Y entonces, en la oscuridad, porque se cortó la luz, subí las escaleras y lo único que pude hacer es doblar un colchón y pensarlo contra esa ventana. Y me puse a mirar. Mi esposa dormía, porque si yo les llegaba a contar cómo se elevaba en las olas del mar, era impresionante, imponente. Al otro día, en las noticias, y lo que vimos es casas que estaban en la costa que se cayeron, lugar de comida, se destruyeron, techos que volaron, pero los que estaban sobre la arena, si no hacen, si no se basan en el fundamento que es la piedra angular que es en Cristo Jesús, todo se va a caer, nada va a quedar. Pero si lo hacemos en Cristo Jesús, todo va a permanecer y va a estar para siempre, para la gloria de nuestro Dios. Es edificar sobre la roca.
es hacer lo que dice su palabra. Y Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Cristo es el que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos mostró cómo se debe predicar y cómo se debe extender el reino de los cielos. Y Él anduvo haciendo bienes, y te podrán pegar y te podrán insultar y te podrán abandonar y te podrán traicionar, pero Cristo no te abandona y Él vive en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y hay que perdonar, sí, perdonamos, porque Dios nos dio esa gracia para poder perdonar. Es perdonar, porque ahí está la victoria. Es pensar a vivir. No seamos como esos hombres que oímos pero no practicamos. Empecemos a vivir lo que Cristo quiere que vivamos. Este es un tiempo nuevo, este es un tiempo de avivamiento, este es un tiempo de restauración, este es un tiempo donde Dios va a mostrar Cristo, Dios se va a glorificar en Cristo Jesús en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Créelo, porque todo es posible cuando le creemos. Él es el Dios de los imposibles. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Nada es difícil y nada es imposible para Dios. Nosotros creemos en un Dios vivo que nos lleva, que nos alienta, que nos anima para seguir adelante en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer, con esto ya terminamos. Quiero mostrarte algo, es vivir la vida en Cristo. Es enamorarte de la persona más maravillosa que puede existir. Cristo es una persona hermosa, Jesucristo. Si nos enamoramos de Él, vamos a vivir una vida plena. Si le creemos a Él, vamos a andar conforme de su buena voluntad. Él va a cuidar y va a guardar nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Sí? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué palabra, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que realmente hace la voluntad de Dios. Y podrá decirme cuál es la voluntad de Dios. Mirá a Jesucristo. Ahí está la voluntad de Dios. Mirá a Jesucristo. La voluntad de Dios es que amemos a Él primeramente, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. Hacer la voluntad de Dios no es andar por allí, bueno, yo creo y a mí Dios me dijo esto y me reveló lo otro. No, la revelación está aquí. Y cuando Dios nos habla a través de esta su palabra, las cosas suceden, las cadenas se cortan, las ataduras son desatadas por el poder del Espíritu Santo de Dios, y las prisiones, las puertas de prisiones se abren y quedan en libertad, porque Dios va sanando y va restaurando. Él respalda su palabra. Es tiempo de tomar en serio, porque hay gente que necesita y nos están esperando aún más. Es tiempo de tomar la palabra de Dios de verdad. Es tiempo de decirle: Señor, no importa cuánto tiempo orás, no importa cuánto tiempo lees, lo que importa es si vivís lo que la palabra dice. Vivamos la palabra de Cristo. Amén. Vivamos lo que Él dice, ¿sí? Porque podemos decirle Señor, Señor, y estamos tan lejos, porque la palabra de Dios también dice: mucho de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Empecemos a honrarlo
desde lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie. No creas que Dios no nos ve. Vivamos la palabra, practiquemos el amor, vivamos lo que decimos y lo que predicamos. Nosotros andamos y nosotros somos esa carta viviente que caminamos y que andamos, y nuestro testimonio tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Vivamos haciendo, dice la palabra de Dios, que hagamos todo lo que hagamos para Él, como para Él, dándole gloria, honra, alabanza y adoración. Nuestro testimonio es el que vale. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Porque las personas ven eso. Si tu palabra vale o no vale, si tu andar es conforme a la voluntad de Cristo, y Dios te va a llevar, te va a sorprender. Nosotros entramos a distintos lugares a trabajar por el trabajo que tenemos. Los otros días estaba con Rodo, entramos a una casa, no, a dos casas, una primera y la otra. Y lo que les dije a esta persona, porque ellos me llamaron para reparar unas estufas, y le dije, la estufa fue una excusa. Pero Dios nos encauzó a venir a este lugar porque había necesidad. Y no nos callamos, y no me callé, hablé de Cristo. Oramos por un muchacho que tuvo leucemia, y bueno, Dios había hecho un milagro, y es como que el médico le dijo, ahora tenés de nuevo. Y entonces oramos, porque yo iba a buscar un estudio, y creé y confié, y vamos a orar, y oramos por él. Y después me llama y me manda un mensaje que es ínfimo lo que tiene, que no se tiene que preocupar, le dijo la doctora, que puede vivir, hacer la vida que él siga haciendo, que se quede tranquilo. Bueno, Dios puso su mano así. Después una joven que también le hablamos de Cristo. ¿Y qué era? ¿Sabe cuántos apartados hay? Se congregaba y dejó de congregarse. Yo no sé por qué, pero también oramos por ella. Y en la oración empezó a llorar y se quebró. Pero eso lo hace Dios. No es lo que yo ni es lo que los demás, sino lo que Dios hace en su vida. Y también le digo que baje la aplicación y que esté oyendo, y quiera Dios que esté oyendo la radio. Gloria a esa majestad. Es tiempo de bendición. Es tiempo de creer y confiar, porque Cristo vive, pero Cristo viene a buscar una iglesia que esté preparada, una iglesia que ha sido lavada y comprada con la sangre de Jesucristo, una iglesia que viva el Evangelio, que viva a Cristo, una iglesia que honre a aquel que nos honró con su presencia, con su perdón y su favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Oh Señor, ten misericordia, Dios mío, de aquellos que quizás, Señor, hoy sí están entendiendo que hay que vivir, que no es una declaración nada más porque bueno, me congrego y ya está, sino, Señor, que tu gloria se manifieste, tu gracia lo envuelva, que tu misericordia lo favorezca en perdón, Señor, para que puedan vivir una vida plena en ti, con confianza, con esperanza, Señor, no decir nada más, bueno, yo soy así, yo vivo de esta manera, sino de creer en esa fe que ve mucho más allá de lo que puede ver nuestra vista física, que pueda oír tu voz en las noches, en las mañanas, en las madrugadas. Te adoramos, Señor, te bendecimos, exaltamos y agradecemos tu nombre y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios.